que la apuesta que están haciendo los pueblos al Banco del Sur es enorme, ¿no? Nosotros hemos disputado desde el Ecuador el diseño de la nueva arquitectura financiera como una propuesta integral. Es decir, necesitamos separar modularmente cada una de las propuestas del Banco del Sur, el Sucre, el Fondo del Sur, porque los interlocutores son distintos, los ritmos son distintos, las prioridades son distintas, y era la única manera de sacarlo adelante. Pero hay que defender la integralidad, el carácter holístico de la propuesta, precisamente por a lo que tú haces referencia. La nueva arquitectura financiera se convierte en una premisa para avanzar en transformaciones más profundas del sistema global. No solamente cambiar las condiciones de la integración, sino que ese nuevo horizonte de la integración latinoamericana se pueda convertir en una palanca para la transformación del sistema mundial. Y eso lo defendimos, por ejemplo, en la iniciativa que tuvimos hace unos 3-4 años, de convocar con el presidente padre Miguel de Escoto, el presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, a una discusión no del G20, sino del G192, es decir, todos los países de la Tierra representados en Naciones Unidas, a buscar soluciones a la crisis. Esta es una crisis estructural muy profunda y yo creo que es fundamental el cambiar precisamente aquellos elementos que se han convertido en el vector más dinámico de los intereses establecidos de las grandes oligarquías y los grandes imperios a nivel mundial, que es precisamente la moneda y las finanzas. Entonces, yo creo que si logramos cambiar este punto medular del control del poder, ¿no es cierto?, y lo ponemos con lo mejor de la ciencia y de la técnica al servicio de los intereses de las naciones, de los pueblos, se pueden transformar las condiciones, se puede transformar el aparato productivo, se puede transformar la sociedad. El Banco del Sur precisamente apunta a esas tareas tácticas y a esas tareas estratégicas, porque es diseñado, por un lado, como un banco para el desarrollo de nuevo tipo, y es al mismo tiempo, por el otro lado, un nuevo tipo de banca para el desarrollo. A ver, no podemos ser ingenuos y no darnos cuenta de que existen estructuras de poder y asimetrías estructurales, históricas y proyectos además de dominación, de subordinación, ¿no? Y culturas en muchos casos que interiorizan ese tipo de asimetrías, que así interiorizan ese tema de debilidades, una cuestión. Yo creo que desde la negociación y desde la concepción hemos ido en la práctica sobre la marcha cambiando esas condiciones. Es decir, yo te pongo como ejemplo el hecho del Ecuador. El Ecuador es un país pequeñito, digamos, en el contexto latinoamericano, ¿no? No tiene ni los recursos como para hacer realidad sus proyectos, ni tiene el peso geopolítico de países como los que vos has mencionado. Y sin embargo, ha sido la propuesta ecuatoriana la que un poco ha marcado la vanguardia de las concepciones, ¿no es cierto? Tanto a nivel de cada uno de estos proyectos medulares, como sobre todo en el criterio de totalidad con el que se manejan los horizontes estratégicos de toda la propuesta, ¿no?, de la nueva arquitectura financiera. Y eso hay que defenderlo. ¿Cómo lo hizo el Ecuador? Precisamente con la convocatoria a los pueblos. Este es el primer caso, yo creo que es un caso histórico importantísimo, de una marcha conjunta de las organizaciones populares, de la sociedad civil, los intelectuales progresistas en América Latina y en el mundo, porque la tesis ecuatoriana es que la construcción de ciudadanía es una construcción universal, que el tema de los derechos es el tema de la ciudadanía, el tema de los derechos es un tema universal, es precisamente por la dolorosa experiencia que tenemos de que de un país de 13 millones de habitantes tenemos 3 millones de hermanos afuera, ¿no?, fruto de la crisis que ha provocado el neoliberalismo. Entonces, esto ha marcado una situación totalmente nueva de participación popular, de participación de la sociedad civil en los procesos de negociación diplomática y en el proceso de construcción institucional mismo. Ojalá esto no se pare, ojalá esto se convierta en un cambio en la lógica con la que se arman nuevas instituciones, y ojalá esto esté anidado en este nuevo horizonte que está cuajando muy rápidamente de integración latinoamericana.
yo creo que es fundamental el crear el espacio para la diferencia y para el pluralismo, ¿no? En las orientaciones, en las perspectivas ideológicas. Y el diseño que hemos impulsado desde el Ecuador ha sido precisamente el abrir las puertas, el crear las herramientas, crear la plataforma técnica, institucional, que permita justamente el que el proceso de integración se enriquezca desde las diferencias y que estas distintas perspectivas, distintos horizontes, a veces pueden ser de los estados, a veces pueden ser de las economías, ¿no es cierto? A veces pueden haber determinantes estructurales más de largo plazo. A veces pueden ser solamente una cuestión de los gobiernos, en muchos casos son solamente callos mentales, dogmatismos y fundamentalismos ideológicos. Y lo que hay es que crear justamente el espacio de diálogo. Yo te pongo un ejemplo muy concreto. Sí, en el Banco del Sur son 7 países los que están ahorita involucrados, pero el diseño está hecho para la incorporación de todos los países, de América del Sur, de UNASUR. De hecho, el capital suscrito es de 7.000 millones, pero el capital autorizado es de 20.000 millones y están abiertos, inclusive están diseñados segmentos de contribución de capital para los hermanos ausentes, para Chile, para Perú, para Colombia, ¿no? Inclusive está diseñada la posibilidad de eventualmente, si es que hay la decisión política, el Banco del Sur se amplía a toda CELAC. Yo creo que hay una serie de imposibilidades y de temores artificiales que restringen el nivel y el horizonte del debate en torno a estos temas. Yo creo que aquí hay una serie de malentendidos de parte y parte y hay una serie de restricciones absolutamente artificiales y autoimpuestas. Y la nueva arquitectura financiera permite abrir el espacio de negociación y abrir el tema del debate. Nosotros aprendimos muchísimo, estudiamos con mucho detenimiento el proceso europeo y aprendimos, nos curamos en sano de los errores que han conducido. ¿Cuáles han sido esos errores? Bueno, sobre todo hay un cambio que no es casual, que se da a partir de un golpe político generado a través de un ataque especulativo en 1992 que rompe con el sistema monetario europeo y que forza la imposición neoliberal del euro, ¿no? Ese es básicamente el origen más cercano de muchos males. No estoy negando que existan otro tipo de problemas estructurales e históricos en Europa, pero me parece que hay muchísimos más aspectos positivos en el proceso de construcción europea hasta principios del 90, frente a lo que significa la experiencia neoliberal y dogmática del euro. Nosotros, por el contrario, diseñamos lo que ahora ya funciona como Sucre, como debe ser, pues, o sea, no puedes poner al carro delante de los caballos, ¿no? Es decir, el Sucre se convierte en un instrumento que facilita a las otras políticas. A diferencia de lo que es la experiencia... Pero no es el que guía la... No, fíjate, es todo lo contrario de la cuestión europea. El diseño del Sucre es totalmente distinto. A diferencia de lo que pasa en Europa, en lugar de ser una construcción supranacional que menoscaba las soberanías nacionales, el Sucre se convierte en una instancia supranacional que fortalece a las capacidades locales, fortalece a las monedas nacionales. A diferencia del euro que elimina las monedas nacionales, el Sucre está diseñado no solamente para convivir con las monedas nacionales, sino para fortalecer a las monedas nacionales, fortalecer los sistemas soberanos de crédito locales, pero además eventualmente tener medios de pago alternativos a nivel popular, como lo que se intentó hacer, se está todavía disputando en el Ecuador, ¿no? Con los circuitos locales de pagos y esos otros mecanismos. Entonces, ¿en qué consiste el Sucre? A diferencia del euro, el Sucre en realidad es una tarjeta de crédito recíproca, ¿no? Lo que hemos utilizado es lo mejor de la telemática moderna, lo mejor del software y del hardware que originalmente fue diseñado para los grandes bancos transnacionales y lo pusimos al servicio de los pueblos, al servicio de las naciones. Y aprovechamos esas ventajas informáticas formidables del mundo moderno precisamente para dar todas las garantías, toda la versatilidad en un mecanismo que permite situaciones mucho más horizontales y mucho más incluyentes. A diferencia de lo que es una tarjeta de crédito en la que tú siempre tienes una relación asimétrica con el emisor de la tarjeta, como aquí es una situación recíproca, ¿no es cierto? El crédito que tú me abres es el crédito que yo te abro. Okay.
Yo creo que es muy grave el deterioro y el derroche que están haciendo los monopolios de los medios de comunicación de la libertad de prensa. Yo creo que hay que defender la libertad de prensa y eso hay que hacerlo sobre la base de la verdad. Hay una pérdida del prestigio y de la credibilidad de los medios en la población muy clara, que pasa precisamente por estos abusos. Y yo creo que es muy peligroso el que los monopolios de los medios de comunicación tengan también el monopolio de la libertad de expresión. Ellos tienen una responsabilidad histórica de proteger y de defender la libertad de prensa precisamente desde el prestigio, desde la ética, desde la credibilidad. Cuando se muestra una y otra vez que acusaciones tan graves, ya no solamente es el tema de la corrupción, ya se acusa a una persona de asesinato, de mandar a matar, ¿sí? De una manera tan temeraria, yo creo que se está desperdiciando, está desprestigiando el tema de la libertad de expresión. Yo creo que hay que reconstruir el tema de la libertad de expresión con las empresas privadas, pero también con la sociedad civil, pero también con los periodistas, también con los intelectuales, también con los políticos, en un esfuerzo mancomunado, ¿no es cierto?, que tiene que dar lugar a un clima mucho más civilizado de debate, de discusión, mucho más constructivo, mucho más elevado de todas las partes, para evitar la intemperancia, promoviendo la tolerancia y la responsabilidad en lo que se dice.